Yo sé que Dios ha venido hablando a tu vida estas semanas, y justo Dios había hablado acerca de eso, de estar sirviendo. ¿Te acuerdas? La semana antepasada vimos eso, que Jesús les anuncia y les dice, es necesario que yo tenga que morir, es necesario que yo sufra y es necesario que yo resucite. Y no solo hace esto, sino que les dice, y si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere ser mi seguidor, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y de eso se trata seguir a Jesús, y de eso se trata servirle, de negarte a ti mismo, de negar agradar a tu carne y solo a tus deseos, a tus impulsos, de tomar tu cruz cada día, de decidir, el hombre viejo ya está muerto, está crucificado en la cruz, soy un hombre nuevo, soy una persona nueva en Jesús, y voy a seguirle y voy a ir tras sus pisadas. Y si te acuerdas, lo que vimos la semana pasada es que los discípulos esperaban un Mesías triunfante, un Mesías que les ayudara en el aquí y en el ahora, y de eso hemos estado hablando, del Jesús que ellos esperaban. Y cuando Jesús hace esta declaración y dice, es necesario que yo sufra, y si ustedes quieren ser mis seguidores, les espera eso también. Les espera no agradarse a ustedes, sino servir a los demás y dar su vida por los demás y negarse a tus deseos. Estoy seguro que muchos de los discípulos se entristecieron de saber que eso significaba seguir a Jesús, de que no se trataba de un Dios que podías prenderle tu veladora y que te cumplía todos tus deseos, que no se trataba de un genio de la lámpara maravillosa. Estoy seguro que muchos de los discípulos se entristecieron al saber esta noticia, que seguir a Jesús se trataba no de siempre estar disfrutando, aunque hay un gozo eterno, sino que hay muchas dificultades, y es de no agradarte a ti, de agradarlo a Él siempre, de decidir negarte, de tomar tu cruz y de seguirle. Y eso tiene mucho que ver con el pasaje que vamos a ver hoy en Lucas capítulo 9, versículo 28. Está muy conectado y acuérdate, es una historia, y estamos viendo la historia que escribió Lucas, investigando profundamente acerca de Jesús, acerca del Cristo, del Mesías, del que estaban esperando, y él está haciendo una investigación extensa y exhaustiva de los hechos. Y vamos a ver eso, que son hechos, no son cuentos, no son fábulas, no son historias para ejemplificar algo, son hechos. Y capítulo 9, versículo 28 dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, de esto que Jesús les dijo en los versículos anteriores, que si alguien quiere venir en pos de él, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y le siga. De estas palabras que seguramente retumbaban en la cabeza y en el corazón de ellos. Y aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y Pedro, Juan y Jacobo eran los discípulos que estaban más cerca de Jesús. Ahora, no quiero que pienses que estaban más cerca de Jesús porque Jesús tiene favoritos, porque no es así. No es ni siquiera porque sean más afines a Jesús. Yo estoy seguro que las personas más cercanas a Jesús no están porque tengan algo en especial, sino porque necesitan estar más cerca de Él, y Jesús los quiere tener súper cerca para que no la estén regando a cada rato. Yo estoy seguro que Dios me puso a servirle, no porque tenga algo en especial, sino porque necesitaba yo estar cerca de Él para no estarla regando a cada rato. Y normalmente vemos a Pedro, a Juan y a Jacobo súper cerca de Él. Y estos 3 personajes, uno de ellos, Jacobo, va a ser el primer mártir de la iglesia, el primer apóstol que muera. Y Juan va a ser el último que muera. Y Pedro va a ser el líder de la iglesia primitiva.
Y por eso Jesús los tiene cerca. Y hemos visto cómo Pedro de repente la riega una y otra vez estando cerca de Jesús. Y eso nos da mucha esperanza, porque ¿no te has sentido así a veces? Que a cada rato la riegas y dices, o sea, Jesús ya no ha de querer nada conmigo. Pero no, decide tenerlo cerca a Pedro. Y entonces dice que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y esto refleja la vida de oración de Jesús. Una vida que está buscando no hacer su voluntad, sino hacer la voluntad del Padre. Jesús necesitaba orar, Jesús necesitaba ser fortalecido, Jesús necesitaba ir a su Padre. ¿Cómo vas tú con eso? ¿Cómo vas con orar? Y dices, ¿qué es eso? Necesitamos tener una vida de oración. Muchas veces nuestra relación con Dios es de tropezar y tropezar y es inestable porque no oramos. Uno de mis predicadores y de escritores libros favoritos se llama John Piper y él escribe esto: las redes sociales tienen un propósito eterno: demostrar que era mentira, que no teníamos tiempo para Dios. Dices, híjole, necesitamos orar al Padre y necesitamos tener comunión con Él. Y las redes sociales no están mal, está increíble, puedes hacer muchísimas cosas, puedes hablar con gente de todos lados. Ahora, puedes no tener redes sociales y aún así no orar. El problema no son las redes sociales, el problema es nuestro corazón, que no está buscando agradar a Dios, ni está buscando fortalecerse en Él. Cuando te sientas débil, ora a Dios. Cuando te sientas fuerte, ora a Dios. Cualquier asunto es importante llevarlo a Dios en oración. Y Jesús oraba, imagínate. Jesús necesitaba orar. ¿Cuánto más no necesitaremos nosotros? Y estos hombres, Pedro, Juan y Jacobo, van a ser testigos de algo importante y van a ver a Jesús orar, pero no solo eso. Ellos van a ver que la oración de Jesús lo transforma a él. Ellos van a ver una ventana a lo que sigue, a la agenda de Jesús, pero no solo a la agenda de Jesús, sino a la agenda de la humanidad. Y Jesús está orando y vamos a ver que esta oración de Jesús transforma. Y Jesús va a orar a su Padre porque necesita gracia, porque necesita sabiduría, porque necesita gozo. Y no es lo que tú y yo necesitamos todos los días: gracia, sabiduría y gozo. Pues entonces ora. Ten un tiempo para buscar a Dios en oración y simplemente derramar tu corazón. Y los que lo han hecho saben, es bueno orar. Nadie al final de orar dice, perdí mi tiempo. Todos al final de orar dices, valió la pena, necesito hacerlo más seguido. Versículo 29. Y entre tanto que oraba Jesús, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Esta palabra apariencia es lo que se puede ver a la vista. Fue transformado. En Mateo y en Marcos usan esta palabra de que Jesús se transfiguró. Y esta palabra en el original tiene que ver con metamorfosis. ¿Has escuchado esto? Es esta idea de ser transformado. Y dice que mientras Jesús oraba, su apariencia, la apariencia de su rostro se hizo otra. En Mateo y Marcos dice que su rostro resplandeció como el sol. Y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Esto quiere decir que se veía radiante.
Ahora, imagina esto, ellos están tratando de describir algo que están viendo con palabras de este mundo, pero ellos no están viendo algo de este mundo, ellos están viendo algo nunca antes visto. Están viendo a Jesús, vamos a ver en toda su gloria. Hasta ahora ellos habían caminado con Jesús y la Biblia enseña que Jesús era como cualquier otro hombre, que no había hermosura ni parecer en él, que no es como los retratos que vemos de Jesús, el Jesús surfer, ¿lo has visto? O sea, barba, hippie, cabello largo, galán. Jesús no era así. No había hermosura ni parecer en él. Es más, si Jesús estuviera aquí sentado, no lo reconocerías. Pero en este momento, cuando Jesús sube a orar, dice, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, resplandeció su rostro como el sol, y su vestido blanco y resplandeciente. Ahora acuérdate, ellos habían escuchado que la agenda de Jesús era ir a la cruz. Y la invitación que Jesús les hacía de morir a ellos mismos. Y posiblemente estaban desanimados. Pero ahora lo que sigue para ellos es ver a Jesús en toda su gloria, algo que nunca habían visto. Ellos habían creído por fe que Jesús era el Hijo de Dios, pero hasta ahora no habían visto su gloria. En este capítulo, Jesús, la intención que tiene, aparte de lo que vamos a ver, es decirles que el fin de esta vida no es solamente seguirle, cargar una cruz y negarse a sí mismo, sino que el fin de esto es la gloria de Dios. Ellos posiblemente estaban desanimados. Ok, de esto se trata, seguir a Jesús. O sea, simplemente no hacer lo que yo quiero, simplemente tratar de agradarle a Él y simplemente morir. Y Jesús les va a recordar que esta vida no se trata solo de eso. Y que por esto, precisamente por la gloria de Dios, porque el fin es la gloria de Dios, vale la pena negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguirle. Hasta ahora la apariencia de Jesús había sido de un siervo humilde, pero aquí se va a mostrar como el Rey de gloria. Y si te acuerdas, hemos estado hablando una y otra vez que Jesús predicaba el reino de Dios. Pero por fin Jesús va a mostrarse como el Rey que es. Jesús se va a mostrar glorificado como se va a ver en la resurrección. Jesús va a hacer algo increíble solo para ellos, porque tiene una intención especial de hacerlo. Y una reunión de oración con estos discípulos se convirtió en el resplandor de la gloria de Jesús. Y no hay palabras para describir, lo único que pueden decir los escritores es que su rostro cambió y resplandeció como el sol y que sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes, pero no alcanzan las palabras para decir este momento. Jesús se mostró en toda su gloria, como un día tú y yo le veremos. Su rostro resplandeció, se mostró como el Rey de gloria. Versículo 30. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Y dices, ok, esto ya estaba demasiado raro, hablando de que Jesús estaba resplandeciendo y mostrando su gloria, y ahora se pone más raro porque ahora aparece Moisés y Elías, que son dos personas de la historia de la Biblia que ya están muertas. Y dices, ¿qué está pasando aquí? Pero es muy importante lo que pasa. Jesús está pronto a ir a la cruz y a cumplir lo que Él ha dicho, que es necesario que sufra y que sea muerto y que resucite. Y es muy interesante quienes aparecen aquí, y es muy interesante que los reconozcan. Los que lo vieron podrían estar seguros, uno era Moisés y el otro era Elías, y esto nos dice mucho. Ahora ellos, Moisés,
murió y fue sepultado. Y sabemos que por fe Moisés está en la gloria de Dios, pero Elías no murió. Si conoces la historia, Elías fue arrebatado. Y está mostrando dos cosas, las dos maneras de llegar al cielo. Claro que es creyendo en Jesús, pero una es el día que tú mueras, si has creído en Jesús, en ese momento estarás delante de Él y en su gloria. Y los que no, seremos arrebatados y estaremos junto con Él. Pero no solo eso, sino que los reconocen, y eso nos dice mucho. ¿Alguna vez te has preguntado el día que estés en el cielo si vas a reconocer a los demás? Si vas a saber quién es la otra persona. Si vas a ver a alguna persona que ya se ha ido, que era familiar tuyo. Y con esto la Biblia nos enseña que sí, que vas a poder reconocerle. Ya no va a haber afectos, ya no va a haber parentescos, porque todos seremos hijos de Dios y estaremos como hermanos, pero sí vas a poder reconocerlos. Ellos están reconociendo a Moisés y a Elías. Otra cosa que representa que estén Moisés y Elías es que uno representa la ley que fue dada a Moisés y el otro representa a los profetas. Elías fue el más grande de los profetas. Y Moisés condujo al pueblo por el desierto y en el Éxodo, pero vamos a ver que Jesús va a cumplir las promesas, que es meter a su pueblo realmente a la tierra prometida, al cielo. Versículo 31. Dice, quienes aparecieron rodeados de gloria. Entonces mira, ellos también están rodeados de gloria. Esto es glorificados. Esto es lo que la Biblia enseña, que estaremos tú y yo en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Y tendremos un cuerpo nuevo glorificado. Y seremos transformados y nunca más lucharemos con nuestro pecado y con nuestra carne. Ellos están ahí, dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. ¿De la partida de quién? De la partida de Jesús, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Esta palabra partida es la misma palabra que se ocupa para decir éxodo. Y está Moisés ahí, el que llevó al pueblo al éxodo, y está Jesús, el que va a hacer el éxodo. O sea, Jesús nos va a transportar de este mundo a la tierra prometida. Jesús está hablando de su éxodo, de su muerte y de su partida al cielo. Y es algo único que pasa en la Biblia. Y de repente encontramos entonces a Jesús glorificado, ya lo vimos resplandeciendo, con Moisés y con Elías también glorificados, hablando de lo que sigue, que es que Jesús vaya a la cruz y restaure a la humanidad por completo. ¿Qué estarían hablando entre ellos? No nos dice la plática, nos dice de qué. Nos dice que estaban hablando de lo que sigue en la agenda de Jesús, que es ir a morir a Jerusalén y resucitar y ascender al Padre. El propósito de Jesús en esta tierra. Pero ¿qué dirían? ¿Te imaginas esa escena? ¿Qué le diría Moisés y Elías a Jesús? Y ellos por fin están viendo a quien tanto esperaban. Tal vez se preguntarían, ¿cómo es que vas a hacer esto? ¿Cómo es que vas a decidir morir por nosotros, por la humanidad? Pero Jesús había dicho, es necesario hacer esto para salvarlos. Me imagino que ellos no podían concebir que Jesús, el Hijo de Dios, de quien ellos profetizaron y hablaron, ahora esté a punto de ir y entregarse en una cruz por la humanidad. Pero sabes, ese siempre fue el plan de Dios para la humanidad. Siempre fue el plan de Dios entregar a su Hijo por ti y por mí.
Y las horas se acercan y el día se acerca para que Jesús sea entregado. Me encanta saber que Jesús y Dios nunca tuvo un plan B, sino que siempre estuvo pensando entregar a su hijo por mí. No es que se lo sacó de la manga, sino que desde el principio de los tiempos Dios ya había pensado, ya sabía todos los pecados que ibas a cometer, ya sabía que no tenías otra salida, ya sabía que tú y yo íbamos a ser rebeldes, ya sabía que tú y yo no íbamos a poder pagar nuestra culpa, y decidió enviar a su hijo. Y era necesario. Y Jesús, siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se entregó. Y es lo que está hablando con ellos. Y esto cambia el destino, nuestro destino, y cambia la historia de la humanidad, y cambia el que tú y yo pagáramos por todos nuestros pecados. Versículo 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Entonces mira, está pasando algo increíble, algo que las palabras no alcanzan a describir completamente. Jesús glorificado, estos hombres glorificados, y ellos rendidos de sueño. Esta palabra rendidos de sueño es casi literal cabeceando. ¿Alguna vez te has cabeceado en el camión, en el autobús? Así, de esas veces que no puedes, o sea, simplemente no puedes. O sea, dices, voy a estar despierto, y pierdes conciencia de ti. Y seguramente ya te grabaron y te subieron a internet cabeceándote. Ellos estaban rendidos de sueño. Está la gloria de Dios y de Jesús resplandeciendo, y ellos tienen sueño. Y hay quienes están dormidos espiritualmente, mientras la gloria de Jesús está resplandeciendo aquí semana tras semana. Cada vez que abrimos las Escrituras, está resplandeciendo la gloria de Jesús, y es el rostro de Jesús resplandeciendo. Y muchos de los que vienen están durmiendo. A lo mejor no literalmente, porque desde aquí los veo y no están durmiendo. Pero espiritualmente sí, están dormidos. O sea, no entienden nada. No se les queda, no lo cachan, no cachan el mensaje. Y está la gloria de Jesús resplandeciendo aquí semana tras semana. Y ellos están rendidos de sueño, cabeceando. Y si hasta ahora tú has estado viniendo semana tras semana y está la gloria de Jesús resplandeciendo y tú simplemente estás durmiendo, te pido algo: despiértate. Despiértate. Despiértate y te alumbrará Cristo. Tú necesitas ver a Jesús resplandeciendo en tu vida. Tú necesitas ver la gloria de Jesús en tu vida. Si semana tras semana, cuando abrimos las Escrituras y predicamos a Jesús y vemos lo que dice, y no estás viendo resplandecer la gloria de Jesús en tu vida, es o porque estás dormido o porque estás ciego. Y Dios necesita abrir tus ojos y tienes que pedirle: Señor, abre mis ojos para ver esto. O Señor, no quiero seguir durmiendo. No me quiero seguir cabeceando en las predicaciones. Quiero ver tu gloria. Quiero ver tu rostro resplandecer sobre mí. Versículo 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos. Eso quiere decir que lograron despertarse como pudieron.
Y cuando se despiertan y todo lo que estaba pasando, dice que vieron la gloria de Jesús. Entonces valió la pena no quedarse dormidos. Vieron la gloria de Jesús. Esto quiere decir que conocieron a Jesús en su naturaleza divina. Que la gloria de Jesús resplandeció, que la gloria de Jesús la vieron tal y cual es. Hasta ahora ellos habían visto un Jesús como cualquier otra persona, pero ahora estaban viendo a Jesús glorificado, como lo van a ver resucitado, como un día Él va a regresar por nosotros. Mi oración hoy es que la gloria de Jesús resplandezca sobre tu vida, que puedas verlo brillar en tu vida, que hasta ahora Jesús había sido como cualquier otro hombre, pero hoy se ve como el Rey de gloria, glorioso. Una de las personas que más me admira cómo habla de Jesús y creo que ese es su ministerio, mostrarnos a Jesús glorioso, es el pastor Jaime. Cuando le escuchas hablar de Jesús, se te antoja. Se te antoja conocer a ese Jesús que él conoce. Porque estoy seguro que él ha visto su rostro resplandecer sobre él. Y cada vez que lo escucho yo quiero conocer a Jesús así. Quiero pasar tiempo con él así. Se me antoja cuando escucho a alguien así hablar de Jesús. Tú necesitas ver la gloria de Jesús y tu vida va a cambiar para siempre. Tú necesitas ver a Jesús tal y cual es. Versículo 32, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueños, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Ahora mira, los tres están glorificados. Es esta palabra de un cuerpo nuevo, brillando, que desafía las leyes de la naturaleza. Y ellos ven al gran Moisés, el de la ley, el que sacó al pueblo de Egipto, y ellos ven al más grande de los profetas, a Elías, quien no murió, sino que la historia dice que fue arrebatado. Pero la única gloria que los deslumbra es la gloria incomparable de Jesús. Dice eso, que vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Esto, el ver la gloria de Jesús, nos da perspectiva para vivir nuestra vida. Si pensamos en eso, en que la vida no solamente es caminar aquí y morir, sino que un día estaremos en la gloria de Dios y lo veremos tal cual es, entonces es más fácil decidir negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Porque la gloria de Dios nos espera. Necesitamos poner nuestra mirada ahí, en que esta vida es pasajera, en que esta vida no es la mejor que podemos vivir, sino que la mejor vida en la gloria de Dios nos espera. Versículo 33. Y sucedió que apartándose ellos de él, o sea, Moisés y Elías, de repente están apartándose ya de Jesús. Pedro dijo a Jesús, y cada vez que encuentro esto en mi Biblia, pongo un símbolo de peligro. Cada vez que Pedro va a abrir la boca, es un símbolo de peligro. No sabes qué va a decir. Es una persona impulsiva que se deja llevar, que cada vez que puede la riega. ¿Conoces a alguien así? ¿O tú eres así? Pedro normalmente, cada vez que habla la riega.
Es un cuate necio, es un cuate que se deja llevar por sus impulsos, que no filtra sus palabras. Yo muchas veces me he sentido como Pedro. Y digo las cosas y digo, no debía haberlo dicho. Y luego tengo que pedir perdón por lo que digo. Pero Pedro me da esperanza. Y mira lo que dice Pedro. Pedro dijo a Jesús, o sea, se está yendo Moisés y Elías, ellos están viendo esto, por supuesto que no entienden qué está pasando, por supuesto que nunca antes habían visto algo así. Y Pedro dijo a Jesús, maestro, y ya desde el tono ya dices, algo va a decir, raro. Bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Ahora déjame explicarte qué está diciendo aquí. Estaba cerca la fiesta de los judíos, que es la fiesta de los tabernáculos, donde celebran eso, que habitaron en tabernáculos en el desierto cuando fueron liberados de Egipto. Un tabernáculo es una tienda de campaña. Y Pedro propone a Jesús, después de ver algo tan glorioso, algo que está abriendo una ventana a la eternidad, Pedro dice, ¿por qué no, Señor, ya aprovechando, ¿no? Que está aquí Moisés y está aquí Elías? ¿Por qué no celebramos la fiesta juntos? Y se quedan aquí en una casa de campaña. Y celebramos este tiempo juntos. Ahora, no tiene ningún sentido que Moisés y Elías, que están ya en la eternidad y que están con un cuerpo glorificado, se metan a una tienda de campaña a celebrar una fiesta. No tiene ningún sentido, pero no solo eso, sino que eso muestra la visión limitada de Pedro, una visión totalmente terrenal. Pedro nos enseña esto, lo importante que es callar cuando no tenemos nada importante que decir. Pedro no entiende nada. Vamos a ver qué dice ahí el versículo, que no sabía ni lo que decía. Pero también revela el corazón humano. Pedro está pensando solo en el aquí y en el ahora. Pedro está pensando, pues bueno, ya que están aquí, vamos a aprovechar y vamos a pasar tiempo aquí juntos. Pedro lo que está diciendo es, Jesús, no vayas a la cruz. O sea, quédate aquí, todo está bonito. Es más, hasta trajiste invitados de lujo a Moisés y a Elías. No sigas tu agenda. Aquí estamos mejor. Es una mentalidad totalmente terrenal, una mentalidad totalmente carnal. No está viendo el plan eterno de Dios. Y no está pensando en las cosas eternas. Y no a veces pensamos tú y yo así. Solo en el aquí y en el ahora. Solo en lo que necesitas hoy. Solo en cómo salgo de esta. Cómo me la paso bien hoy. Y Pedro, no sabiendo lo que decía, decide abrir la boca. Y pobre, estaba espantado. Imagínate ver esto. No supo qué decir, su naturaleza impulsiva. Ahora, ni Jacobo ni Juan hablaron, pero Pedro dijo, ahí voy. Un buen consejo que aprendemos aquí es, si no sabes qué decir, no digas nada. Pedro revela su corazón, está pensando solo en el aquí y en el ahora. Está pensando en celebrar una fiesta con personas que están en la eternidad. Está pensando pasársela bien cuando Jesús está próximo a ir a la cruz. Jesús no está pensando pasársela bien. Jesús está pensando, es necesario que yo sufra y que padezca y que muera por ti.
Está pensando en las cosas eternas, está pensando en salvarte. Necesitamos poner nuestros pensamientos en las cosas eternas, en las cosas de arriba. Pobre Pedro está regándola, versículo 33, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Es más, ni siquiera piensa evitar a Jacobo y a Juan, ¿te das cuenta? Nada más estás pensando hacer 3 tiendas de campaña, y dice ahí, no sabiendo lo que decía. Versículo 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Esta palabra nube es la misma que se ocupa en el original cuando se habla de que María fue envuelta en una nube, que quiere decir la gloria de Dios, para concebir a Jesús. Es la misma palabra, es esta misma idea, la gloria de Dios los cubrió. Y mira, Pedro, vamos a ver que Pedro no supo lo que dijo en ese entonces, pero sí supo lo que vio, y lo que vio fue la gloria de Dios cubriéndolos. Ahora, este temor es un temor totalmente normal, es el temor que siente un hombre pecador ante la gloria de Dios. Es el mismo temor que dice Isaías cuando ve la gloria de Dios y dice: ay de mí que soy muerto, porque yo, siendo un hombre pecador, he visto la gloria de Dios, he visto al Rey. Pero sabes, Jesús estaba en medio de ellos, y cuando Jesús está en medio, podemos no tener temor y saber que Dios no quiere destruirnos, sino quiere amarnos. Y todos los que estaban ahí entraron en esta nube, en la gloria de Dios. Pero solo Pedro, Juan y Jacobo tuvieron miedo. Ahora, esto no fue un sueño, esto no fue una visión. Ellos vieron la gloria de Dios y vieron resplandecer la gloria de Cristo. Y dices: ¿cómo sabes que no fue un sueño? Ahorita te voy a decir, espérate. Versículo 35. Y vino una voz desde la nube, desde esta nube que era la gloria de Dios, que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y es Dios dándole la orden de escuchar lo que Jesús tiene que decir. Es Dios glorificando a Jesús, diciendo: este es el que estaban esperando. Es Dios diciéndoles: escuchen el mensaje de Jesús, Él tiene que morir y tiene que resucitar por ustedes. Con esto Dios está diciendo: este es del que habló Moisés y los profetas. Este es mi Hijo, este es Jesús. Con esto está diciendo: Jesús es el que esperaban. Y aunque Pedro no supo lo que dijo, no sabía lo que decía cuando se le ocurrió decir esto, Pedro supo lo que escuchó. Y escuchó a Dios diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Dios está diciendo: nadie se compara a quién es a quien yo les estoy mostrando. Este es Jesús, del que habla todo el Antiguo Testamento, del que estoy hablando una y otra vez. Es este es mi Hijo, el único que puede cargar los pecados de la humanidad. Les está diciendo: este es Jesús, y este Jesús merece toda su atención. Necesitan escucharle. Y sabes, si Jesús es tú necesitas escucharle. Y tú necesitas poner toda tu atención en lo que Él tiene que decirte. Y tú necesitas ir a Él y necesitas abrir su palabra y conocerle. Si Jesús es el Hijo de Dios, tú necesitas de Él. Versículo 36. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron. Por los otros evangelios, Mateo y Marcos, sabemos que Jesús les dijo que no dijeran nada a nadie. Ahora, ¿estás de acuerdo? Aunque dijeran algo a alguien, nadie les iba a creer. Es algo increíble.
Dice, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, o sea, ya no estaban Moisés y Elías y ellos, o sea, Pedro, Jacobo y Juan callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Jesús les dijo, no le digan nada a nadie hasta que yo resucite, porque ellos tienen que verlo con sus propios ojos así glorificado, y cuando Él resucita al tercer día, aparece así, el Jesús glorificado. Esto simplemente fue una ventana para ver la gloria que les espera. Y ellos seguramente no alcanzaban a entender lo que estaba pasando, no concebían en su mente esto, pero más adelante lo entenderán. Nunca olvidaron esto. Ellos, después de que Jesús murió y resucitó, sus vidas fueron transformadas y no pudieron callar lo que habían visto y lo que habían oído al Rey de Gloria. Y ellos rindieron su vida por la esperanza de volver a verle y estar con Él por siempre. Y Pedro escribe de esto en Segunda de Pedro. Mira, acompáñame a Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16. Está casi al final de tu Biblia. Segunda de Pedro capítulo 1. Si estás en Juan, ya te pasaste. Está casi antes de llegar a Apocalipsis. Segunda de Pedro capítulo 1. Pedro habla de este día. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16. Pedro está hablando de que son testigos de lo que Jesús es y de lo que Jesús hizo. Pedro está hablando de cosas que ellos vieron. Pedro entregó su vida por este mensaje. Pedro murió crucificado, dice la historia de la iglesia, de cabeza por este mensaje. Y no sé tú, pero yo no moriría por una mentira. O sea, si a mí un día me dijeran, y yo digo una mentira y me dijeran, ¿sabes que si no nos dices la verdad ahorita te matamos? Yo digo, perdóneme, ¿era mentira? Ya, déjenme ir. Pero Pedro cuenta la historia de la iglesia que cuando lo iban a crucificar dijo, no, o sea, sí crucifíqueme, pero no merezco ni siquiera parecerme en eso a Jesús, crucifíqueme de cabeza. Va. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está hablando de este día y de cuando lo vieron resucitado. Versículo 17, pues cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Pedro está pensando en ese día, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Pedro no puede olvidar este día. Pedro vio la gloria de Dios ese día y no entendió lo que estaba pasando, pero cuando vio a Jesús resucitado, entendió todo. Y Pedro al final, su última carta que escribe, dice, esto que les decimos no son cuentos. Yo lo vi, yo lo oí y yo voy a dar mi vida por este mensaje. Cuando conocemos a Jesús y vemos su gloria resplandecer sobre nosotros, nuestra vida cambia para siempre. Y ya no seguimos un cuento o algo, sino podemos decir, yo lo vi, yo lo conozco, yo he visto esto. Al final de su vida, Pedro se negó, tomó su cruz y le siguió sin importar las consecuencias. Mi oración hoy es esa, que la gloria de Jesús pueda resplandecer hoy sobre ti.